Físicamente, ¿estáis en Madrid? Yo estoy en Madrid. Yo también, yo estoy en casa. Sí, yo también en Madrid, en casa. Bien, yo no ¿Y he vuelto tú? todavía. ¿Dónde estás? Ahora estoy en Cantabria, Ah, qué suerte. en comillas. Comillas, qué suerte, oye. Qué bien. Sí, la verdad es que vinimos para 15 días y aquí estoy. ¿Lleváis cuánto? Y ya llevamos como pues casi 2 meses. Ah, mira, qué bien. Qué maravilla. Sí, porque cada vez que vamos a volver, desde luego ves las noticias y dices, Sí. me quedo porque Con el tampoco... pequeñín, ¿no? Claro, si fuese por nosotros, estamos deseando volver, porque al final quieres estar en tu casa, pero bueno, es que con un bebé es muy complicado. Nosotros vivimos ahí en pleno centro de Madrid y solo queremos estar en espacios abiertos, no nos queremos meter en espacios cerrados, entonces tenemos muy poca opción ahora mismo. Así que ahora por él nos toca un poquito de estar por aquí, en el campo. Bueno, disfrutar mucho porque aquí, desde luego, se está mejor ahí que aquí. Sí, sí, Sí. la verdad es que sí. Sí, aquí no haces nada. Esto es Claro, un... sí, claro. Hasta que no sabes tampoco muy bien qué tienes que hacer y qué puedes hacer y qué no. Claro. Y que... Entonces es un poco lío. ¿Qué ¿Qué tal? José Mari? Mira, ¿Todo bien? bien, ¿y tú? Todo en orden. Aquí Qué bien seguimos. verte. Qué bien volvernos a ver todos. Ahí Sí, seguimos en la lucha. ¿Eh? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, José Mari, cómo estás? Todo bien, todo en orden. Aquí ¿Todo siempre bien? con grupo de amigos siempre uno está bien. ¿Eh? Sí, hombre, faltaría. Es lo que toca. Muy Estupendo. Oye, bien. pues qué bien que estemos todos otra vez y Diego, gracias por tu tiempo. No, gracias a vosotros por invitarme. Este espacio que nos hace mucho hacer, Mastermind, que ya te conté un poquito de qué iba. Sí. Si os parece bien, bueno, José María y Diego se conocen mucho, pero como Ana y Antonella y Diego no os conocéis, hago una breve introducción de quién sois y luego ya empezamos con el tema eh, que nos une hoy. Pues mira, Diego, empiezo por Ana. Ana es mentora, es formadora, es conferenciante, es experta en transformación y gestión del cambio. Ella habla de que es gestora de cambio en tiempos de transformación. Nunca Claro. mejor nunca mejor que ahora, ¿no? Todo esto. Es experta en ayudar a empresas, a directivos y a equipos, es decir, a personas a impulsar cambios y a empoderar capital humano, algo muy importante. Trabaja desarrollando culturas basadas en confianza y en innovación para liderar el siglo XXI y está convencida de que la clave del éxito de una organización está en su cultura, trabajar con el desafío que supone pasar de organizaciones centradas en procesos a organizaciones centradas en personas y que tengan la capacidad de reinventarse continuamente. Viene al pelo todo esto lo que estamos viviendo. Totalmente, vamos. Claramente. Antonella, que la tenemos en Cantabria. Aunque yo sé que no le gustan las etiquetas y las presentaciones así muy encorsetadas, le gusta pensar que acompaña a las personas y a las organizaciones a ser más humanas y para que estén preparadas para gestionar la incertidumbre que nos rodea, desde el aspecto más puramente humano. Ha estudiado psicología, coaching y muchísimas otras cosas que utiliza para llevar a cabo estos acompañamientos con mucho éxito. A José María y a mí nos conocéis todos, así que huelga la presentación, a menos José María que tú quieras decir algo sobre ti. Bueno, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar yo sobre mí? ¿Qué te voy a contar? No, Muchas cosas. en este foro me tenéis pillado, con lo cual no puedo decir nada. ¿Eh? Y Diego también, con lo cual, nada, me callo y paso bola. Bueno, entonces sí que presenta a Diego, porque a Diego, Ana y Antonella no lo conocéis. Diego, bueno, yo tengo la suerte, y José María también, seguro, de contar con él entre nuestros, yo desde luego, muy buenos amigos. Y además que justamente es un experto del tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Tiene más de 20 años en experiencia en recursos humanos, tanto como director de recursos humanos en compañías, como consultor y experto en políticas de recursos humanos y ha trabajado en organizaciones nacionales y multinacionales. Es profesor adjunto en diversas escuelas de negocio. Es coach certificado con más de 250 procesos de coaching ejecutivo. Y además, últimamente, y creo que esto es muy interesante, está muy centrado en ayudar a empresas
a llevar a cabo la transformación al trabajo online, que es el tema que justamente nos une hoy. Así que hechas las presentaciones, creo que sería muy interesante empezar a centrar el tema, ¿no? Que el tema que hoy hemos elegido es cómo hacer la transformación que sea eficaz, que sea útil, que sea real además y que no sea muy dañina, si se puede decir así, la transformación al trabajo online, algo que ha llegado casi de sopetón. Es algo de lo que llevamos mucho tiempo hablando, o por lo menos escuchando hablar, pero de repente nos ha llegado de sopetón en un chasquido porque la situación es la que es y como a veces nos pasa a seres humanos funcionamos por impulso y esto nos ha impulsado a cambiar y a transformar nuestra forma de trabajo, ¿no? Es algo de total actualidad en el mundo de las organizaciones porque muchas, si no todas, están viendo cómo hacer esa transformación para que sea lo más útil posible y de la que vosotros también sabéis. Así que creo que es un tema muy interesante del que hablar. Diego, muchas gracias por estar aquí, por compartir tu experiencia en todo este tema que creemos que es muy interesante. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer conocer a Ana, conocer a Antonella. José Mari, ¿qué te voy a decir? Todo este tema. Es más amigo de mi hermano Miki, que lo sepáis. Bueno, sí, soy más amigo. Bueno, ahora voy a ver si soy capaz de convencerle de que cambie. Oye, no hace falta cambiar. Si podemos ser igual de amigos. O sea, nos podemos ver el viernes o el sábado en Nudista sin ningún problema. Exacto. ¿Ya está? Fácil. Claro que sí. Sí. Además, gracias a José Mari, yo conocí a Juan Carlos Cubeiro y a partir de ahí, pues yo sigo con él, con lo cual, ahí está. Fíjate tú, que hace más de 15 años eso, amigo. Hace más de 15, fíjate. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo, Diego? Fíjate, lo que desde luego es que yo creo que el tándem que habéis conformado entre Juan Carlos y tú a lo largo de estos años, que nunca pensé que eran tantos, ha sido realmente fructífero y eficiente. Con lo cual, si yo he podido sumar o contribuir a aquello, pues una satisfacción absoluta. Con lo cual me alegra tú el que mucho, diste el empujón primero, así que puedes apuntarte medalla absolutamente. Me alegra enormemente, me alegra mucho. Fenómeno. O sea, José María presentó a Diego, presentó a Diego a Juan Carlos. Sí. Qué guay. Sí. O sea, que y empezamos a trabajar, o sea, a mí me presentó, me dijo que le conociera, fui a verle y al día siguiente me dijo cuándo empezaba a trabajar con él y hasta hoy. Muy bien. Hemos pasado por diferentes fases. Que habla muy bien de ti, eso también. Bueno, pues, muchas gracias. Muy bien. A mí, si os parece, lanzo la primera pregunta y a partir de ahí entramos en debate, ¿no? A mí me gustaría preguntar, ya que Diego se invitó a preguntarle qué cree que eso que está pasando en el mundo a nivel organizacional, no a nivel pandemia, que eso se podría hablar largo y tendido y seguramente llegar a muy pocas conclusiones reales. Pero bueno, ¿qué está pasando en el mundo y por qué crees que es el momento de empezar a hablar de transformación a trabajar, de una real transformación al trabajo online? Bueno, vamos a ver. El trabajo online ya existía, es un hecho que funcionaba en diversos países, más o menos, en algunos más, en otros menos. En España menos, francamente. Teníamos solamente un 4 o 5% de personas que hacían teletrabajo frente a países anglosajones que están muy superior trabajando ahí con pues, el 15, 20 o 25% de personas haciendo online. ¿Qué ocurre? Pues esto llevaba un proceso, poco a poco organizaciones iban incluyendo algunos puntos de trabajo online, pues los viernes, un día a la semana, hay que elegir. Y de repente, pues en marzo, que os voy a contar, cambia todo. El teletrabajo, todo lo que estaba planeado para ir haciendo entre 4, 5, 6 años, pues se nos viene de golpe. En un mes cambia todo y es una tendencia que ahora mismo ya no se puede parar. Es decir, a partir de ahora, cuando consigamos que lo que tenemos encima de la pandemia termine, el teletrabajo va a seguir y va a seguir, pues como os digo, habiendo adelantado en los plazos 4 o 5 años. Es decir, hay que ponerse ya las pilas para ver cómo quiero que mi organización trabaje online a partir de ya. Y lo tengo que empezar a pensar y lo tengo que implementar y poner en marcha cuanto antes. Si no, me quedo atrás.
Has hablado de una adaptación. España tenía hasta hace poco un 5% de trabajadores online, mientras que países anglosajones un 25%. Los países anglosajones llevan mucho tiempo, llevan 10, 15 años trabajando online, sin problema. Y países del norte de Europa, por su cultura, por su manera de verlo, Ana lo conocerá bien y tendrá muy claro todo eso. Pero es que en España nuestro carácter, como hablaremos seguramente durante toda esta conversación, nuestra cultura es diferente. Somos una cultura mucho más presencialista, una cultura de que necesitamos estar con la persona, necesitamos ver a nuestro equipo, ver a la gente cómo están, qué hacen, qué dicen. Entonces, el teletrabajo o trabajo online se planteaba, pues bueno, pues los viernes, que era mediodía de trabajo, más o menos, no tengo reuniones y lo puedo hacer. Me dedico a quitarme papeles y no tengo mayor lío. Entonces, claro, vamos a pasar a tener en España pues 10, 12 millones de personas que hagan teletrabajo como tal. Antes de final, bueno, a ver si se está haciendo ahora, pero organizado, en un año va a estar así. Incluyendo la administración, que es una cosa que nos tiene un poco, puede dar un poco de miedo. Sí. A mí lo que, es decir, de los datos que das o de lo que dices o de lo que vamos observando cada día, lo que me llama la atención es esa progresión en el que, como decías, Diego, todo arrancó en las diferentes compañías con el fin de ir aumentando el tema del trabajo, pues los viernes, pero ¿cuáles eran los objetivos fundamentales cuando la gente o las organizaciones grandes se planteaban empezar a implementar o a instalar el teletrabajo o el trabajo online dentro de sus objetivos? Es decir, pretendían la búsqueda de la conciliación, pretendían aumentar la eficiencia, pretendían el reducir los costes fijos y ser más eficientes a nivel de costes porque las instalaciones no tendrían que ser tan grandes en metros cuadrados con tanto coste, pretendían que se fomentara el tema de la digitalización dentro de la organización. Bueno, y yo como no sé nada de esto, pues te lanzo eso diciendo, oye, ¿qué es lo que se buscaba? O sea, ¿qué es lo que se pretendía avanzando en ello? Que se ha adelantado 15 años, se ha adelantado 5 años. Sí, es decir, en principio las organizaciones tienen claro una cosa, es decir, buscan ser más flexibles, necesitan ser más ágiles, ¿vale? Entonces, una de las opciones es dar esa agilidad, esa flexibilidad a los empleados, a todos los empleados, para que pudieran elegir un día para trabajar en su casa. Entonces, ahí hacen pruebas, se hace prueba de ver si la gente reacciona, si la gente cumple, si la gente está conectada, si la gente es capaz de tener reuniones online. Eso, con esa flexibilidad y esa confianza, palabra clave que tenemos que meternos en vena aquí, porque la confianza es básica, lo que consigue es que el empleado sea más productivo. Esa flexibilidad con esa confianza hace que la gente, da igual que esté en su casa o da igual que esté en la oficina, pero empieza a producir más. Entonces, esas dos palabras conjuntas, ¿qué llevan? Pues llevan a que la organización tenga que implementar mayores temas tecnológicos, sus portátiles, sus routers, sus conexiones a Internet, y además empieza a ver la organización que si apaga la luz de la torre de la oficina el viernes, pues a final de mes son 4 días que no está consumiendo y al final pues son 1.000, 2.000, 3.000 euros de beneficio. Y dices, pero vaya, si solamente he apagado la luz y en qué más tengo beneficio. Entonces empieza a haber una disminución de costes. Y entonces a partir de ahí se va buscando todo un conjunto. Se dan cuenta que las personas pueden ser más productivas, más eficientes y además tengo un ahorro de costes. Con lo cual la balanza es perfecta. Digo, tú funcionas mejor y yo me ahorro dinero. Fantástico. ¿Qué puedo perder? ¿Qué puede salir mal? Entonces, ¿qué ocurre? Que además las personas, cuando tú les das esa confianza, les permites esa flexibilidad, la gente empieza a aprender más sobre más cosas, se empieza a interesar. Y ese aprendizaje es fundamental también para la organización. Ya que estoy en mi casa, pues voy y hablo y pregunto y, bueno, me intereso más.
Hablas de dos cosas muy interesantes, confianza y flexibilidad, pero ¿estamos de verdad preparados para asumir esa confianza y flexibilidad en las organizaciones españolas? Da igual si es una grande, pequeña o mediana, ¿eh? ¿Estamos preparados para eso o no? A ver, estamos preparados, es decir, es una cuestión de que el liderazgo dentro de España, de las organizaciones, sea capaz de otorgar esa flexibilidad y que las personas, que les quites un poco el corsé de tener que estar de un horario a un horario y hacer un poco que sean capaces de ellos mismos de gestionarse su trabajo. Darles esa flexibilidad, con lo cual les tienes que dar esa confianza. No puede ser un líder antiguo en el que le estás mirando con lupa lo que está haciendo todos los días, si has terminado de hacer no sé qué, si estás haciendo tal. No, tienes que dejar a la gente que trabaje, que se organice, que sea, esto va a sonar fatal, pero lo siento, que sea adulta, que sea mayor y que asuma sus propias responsabilidades. No les tengas detrás como un palo persiguiéndole a ver, déjale que haga, dale confianza. Si le das confianza, todos sabemos, cuando más confianza le das a una persona y esa persona la nota y la recibe, normalmente es muy raro, y Ana te lo dirá con ese conocimiento de culturas, que la persona no responda. Es muy raro. José Mari, que ha dirigido equipos enormes durante mucho tiempo. Sí, pero unido a eso, Diego, hay un problema. Es decir, hablamos de confianza, hablamos de eficiencia y capacidad de retorno, pero hay un tema que a mí me parece complejo en todo lo que estás diciendo, que es la evaluación. Es decir, al final, claro, yo le doy confianza, usted trabaja en su casa, usted tiene que tal, pero ¿cómo evalúo yo? Entonces yo creo que hay posiciones que son mucho más evaluables que otras. Absolutamente. También me metes en casa, o sea, es difícil mi claro, propia evaluación, ¿no? Porque, en cambio, si un departamento financiero me parece que es mucho más... O sea, creo que en función de la tarea y en función del trabajo, todo esto dices está bien, pero luego tiene que haber una evaluación, porque si no, no sé si esto está funcionando o estoy yendo como los cangrejos. Lógicamente las evaluaciones o ese nivel de evaluación tiene que ser diferente. No podemos evaluar una vez al año a las personas, ni siquiera dos. Es decir, siempre hemos estado hablando, cuando hablamos de liderazgo, el líder tiene que estar evaluando, entre comillas, a su gente permanentemente, pero esa evaluación no es una persecución, ¿vale? En cambio, como tú muy bien dices, un departamento financiero puede estar en su casa, por supuesto, pero un departamento comercial puede estar en su casa. Ahí ya no te lo compro yo tanto. O hay líderes que por lo que llevan de todo su bagaje profesional necesitan llegar a la oficina y ver a su equipo, porque entonces dicen, a fulanito le tengo que decir no sé qué, a menganito tengo que ver cómo va ese proyecto. Desde su casa, su fórmula de hacer no le cuesta mucho. Pero porque esa es su manera. Hay otros en que no. Otros líderes no tienen ningún problema en seguir esa formulación. Y por la mañana, desde su casa, cogen y tienen un listado. Pues tengo que hablar con menganito sobre este tema, con fulanito de no sé qué. Cada uno tiene su manera de liderar y por supuesto, cuando tú miras a ver en una organización cómo voy a instalar y cómo voy a instaurar el teletrabajo en esa organización, no es todo a la vez y todos de la misma manera, porque eso es absolutamente estúpido. O sea, ¿departamento financiero? Pues sí, me encaja, pueden estar. ¿Departamento comercial? Para nada, tienen que tener otro tipo de vista. Marketing, oye, los de marketing y comunicación normalmente trabajan siempre juntos en una mesa de reuniones. ¿Qué les voy a hacer? Pues si ellos son capaces o el líder de ese departamento se ve capaz de hacerlo online, vamos a darle una oportunidad. ¿Que no? Pues chicos, tendréis que estar en la oficina, en vuestra mesa, en vuestra sala de brainstorming, haciendo lo que tengáis que hacer. Entonces, por eso cada empresa, y por eso es lo que decimos normalmente, que cuando una empresa quiere instalar el teletrabajo, no vale todo. No vale hacer, pues como esta empresa lo hemos hecho de esta manera, vosotros igual. No. Porque va a depender hasta del propio líder de los equipos cómo lo tiene que hacer y cómo está acostumbrado a hacerlo. Entonces, aquí no puedes café para todos. Aquí unos tienen que hacerlo de una manera, otros otra. Imagínate una fábrica. Fabricar no hay. Fabricar no puede hacer teletrabajo. Entonces, tienes que ir adaptándote a esa evaluación continua, ese control, entre comillas,
ese seguimiento, más que control, perdonadme la palabra, ir funcionando con eso, ir adaptándote, ir mejorando, ir aprendiendo a hacer eso. A preguntar a mi gente cómo va, a preguntar a mi gente cómo lleva tal proyecto, a interesarme de una manera y a dejarle un poco de libertad para hacer las cosas. Ajá. Creo, Yo me es mi callo, opinión. yo me callo ya. ¿Por qué? Oye, pues si no, no paro de hablar. Si soy yo el que no paro de hablar. Antonella. Antonella, es que justo estaba pensando en ti. ¿Cómo crees que afecta, tú que tienes el termómetro muy claro con las personas, a nivel humano, la parte de persona en la empresa? ¿Cómo crees que afecta a nivel motivacional, a nivel compromiso del que ha hablado Diego y confianza? ¿Cómo crees que afecta todo esto al día a día de las personas? Yo estaba escuchando y me venía una cosa a la cabeza que no sé si estaréis de acuerdo, pero como que tengo la sensación que estamos tratando de trasladar lo que ya conocemos y la organización en sí, física, a online, tal cual. Sí. ¿Sabes? Es como que tenemos todavía la estructura incluso en eso, ¿no? De los departamentos cómo trabajan, las áreas cómo trabajan, las evaluaciones cómo se hacen. Es como, venga, lo que conozco, cómo lo llevo allí sin que se me estropee mucho, ¿no? O sea, Y a copy-paste. mí Copy-paste. Sí. sí, me da la sensación que a veces partimos desde ese punto. Entonces, creo que a lo mejor nos podría ayudar como pensar de cero, ¿no? A mí siempre me parece más difícil desaprender que aprender algo nuevo, ¿no? Es como si fuese la primera vez que nos tenemos que poner a trabajar en algo de una forma flexible, cada uno por su cuenta, en diferentes tecnologías, seguramente lo haríamos muy diferente que cómo nos estamos adaptando ahora a la tecnología. Porque tenemos mucho bagaje que, como además hasta ahora nos ha servido, lo queremos seguir manteniendo y donde nos sentimos seguros, ¿no? De, oye, esto ha funcionado y demás. Entonces, creo que ese podría ser uno de los problemas, porque, por ejemplo, a lo mejor para el tema de las evaluaciones y demás, quizá esto nos ayude a tener más foco en los objetivos, en conseguir resultados, en conseguir objetivos, no tanto en lo que hago, cómo lo hago, cuándo lo hago. ¿Sabes? Es como, no hace falta ni que te vean ni que estemos hablando continuamente mucho, sino que tengamos un propósito común, sepamos qué queremos hacer y podamos revisar que lo estamos consiguiendo. Y si no lo conseguimos, pues qué barreras tenemos y demás, más que cómo hacer la evaluación. Y quizá además, con lo que decíais de la confianza, las personas podríamos también mejorar nuestra autoevaluación. Es decir, que yo misma sea capaz de poder ver cómo voy mejorando, si me hago con el medio, si estoy fluyendo bien con el equipo, si todo esto. Y en relación a las personas, creo que, bueno, y seguramente por deformación profesional y por pesada, pero creo que es por donde hay que empezar, ¿no? Que no se trata tanto de la tecnología, sino en... bueno, me ha gustado lo que ha dicho José María antes, ¿no? Del para qué queremos teletrabajar, cuál es el objetivo final, ¿no? Y estoy de acuerdo también con lo que decía Diego, o sea, al final el objetivo es poder trabajar en un entorno buca que nos facilita la vida trabajar de esta manera, si además las generaciones son diferentes y están acostumbradas a otro tipo de equilibrio personal y profesional. Y si además ya vemos que hay mucha tipología del trabajo, ya hay mucha gig economy, ya hay muchas formas de estar en diferentes proyectos y perfiles, ¿cómo no vamos a pensar en un trabajo flexible y adaptable? Y si pensamos en un trabajo flexible y adaptable, pues nos vamos a apoyar en la tecnología, que además es lo que tenemos en nuestra mano. Pero creo que para esto tiene que cambiar la cultura de la organización y hay que observar mucho al liderazgo. Hay culturas que ya habían hecho los deberes y están sumándose a esto, que ha sido un poco más brusco de lo esperado, de una forma que, bueno, no está ni del todo mal. Hay culturas que todavía no habían hecho los deberes y que estaban pues, con una estructura a lo mejor más clásica o que todavía tenían mucha reticencia a lo que es realmente el concepto de teletrabajo, que creo que es donde más problemas está habiendo de trasladar lo que ya conocemos de la oficina al día a día. Y ahí lo estoy viendo incluso a veces contraproducente lo que está sucediendo. En algunas experiencias con algunas organizaciones con las que trabajo, es a lo mejor incluso más control de parte del liderazgo. Es como no te veo y no puedo ejercer de jefe, Claro. lo voy a hacer aún más. De por favor, déjame en paz de una vez. De cada Sí, 5 minutos el mundo llamándome. reunión continuo.
reuniones continuas, o sea, es como se ha vuelto con los cascos, con el Skype, con el Zoom, con 200 herramientas, que es como parar, o sea, dejar a la gente trabajar tranquila. O sea, no os olvidéis, además los nervios, el susto, el miedo, el cortoplacismo, obviamente el solucionar las cosas más inmediatas, hace también que no podamos fluir y trabajar de una forma sabiendo, por lo que os decía antes, ¿no? De, oye, este es el propósito, esta es la estrategia, o sea, no nos olvidemos de lo que nos engancha y nos hace trabajar bien, porque al final estoy viendo muchos equipos y con muchas personas con las que colaboro, no paran, o sea, pero que no paran se conectan desayunando, ya están conectados, comiendo, siguen conectados. Yo, de hecho, como propia experiencia, cuando salí del mundo organizacional y decidí trabajar por mi cuenta, me costó, con perdón, un huevo. O sea, el poder entender es que no tienes que estar trabajando todo el rato, ni a todas horas, y si un martes a las 10 de la mañana quieres hacer otra cosa, bienvenido sea. Me costó tanto desengancharme de jornadas continuas, largas, etcétera, etcétera, que veo que ahora muchas veces en casa les está pasando esto y que al final están trabajando muchísimas más horas, que bueno, así también reconocen el trabajo de los autónomos, pero muchísimas más horas en casa que en la oficina, y además no consiguen desconectar. Están continuamente enganchados al tema profesional, ¿no? Y ya con el WhatsApp y los grupos de WhatsApp del trabajo incluidos, o sea, es como hasta el ocio se convierte en parte del trabajo. Entonces creo que esto hay un peligro que nos puede, como se dice, como separar de algo bueno que estaba sucediendo, que es todo el tema de la innovación. Es decir, creo que aquí hay veces que la espontaneidad que tienes cuando tienes a alguien cerca, el que se te ocurra algo porque otra persona estaba haciendo un comentario, el poder tener esparcimiento más grande, podría ayudar o no a este tema de la innovación. Entonces, me gustaría ver un poco cómo va evolucionando esto, porque ahora mismo creo que no ayuda a la innovación como estamos ahora, pero creo que está completamente sesgado a que no es que estemos teletrabajando, es que estamos en una pandemia. Entonces ya no hay, o sea, la situación es completamente diferente a lo que sería un teletrabajo, ¿no? Antes lo comentaba Diego, yo creo que es muy interesante ver que esta posibilidad de teletrabajar o ser más flexible me permite pensar también de otra manera, y a lo mejor estoy unas horas trabajando, estoy con el ordenador, pero después me puedo ir a ver una conferencia, puedo ir a un hub a trabajar un rato, puedo hacer otras cosas que me aportan diferenciación. Pero esto, hoy por hoy, por la situación que tenemos, no lo estoy viendo. Entonces, quiero darle un margen para ver, post pandemia, en qué se convierte esto del teletrabajo. Yo me enrollo también mucho, no sé si te he contestado. A ver, vamos, yo solamente añadiría a lo que ha dicho Antonella, que es impecable y que comparto al 120%, que además todo este tipo de Zoom permanente genera extenuación. O sea, no es lo mismo una reunión en una sala con tu gente mirando y un poco decir, con un chascarrillo, un chiste, que esta concentración delante de una cámara, Zoom tras Zoom. O sea, es extenuante. Absolutamente extenuante. No sé si os pasa, pero desde luego, o sea, llegas después de cuando has hecho 12 ya, dices, yo es que no puedo más, o sea, no puedo más. Quiero ponerlo en negro y caminar por la habitación, no puedo más. O sea, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aquí coincido mucho en la parte que se habló de obsesión. Se puede convertir todo esto en obsesivo. Un jefe que no sabe liderar bien se puede obsesionar en qué está haciendo ahora la persona que estará conectado, lo que acabas de decir, o no, estará dando un paseo a su perro, y esto es muy peligroso porque la desconfianza genera esto, ¿no? Una parte de obsesión, y creo muy importante que hay que enseñar a aprender, o tenemos que implementar una buena gestión del tiempo. Lo acabas de decir. Es verdad que es verdad que lo que hemos vivido por culpa de la pandemia a lo mejor nos saca un poco el contexto real de trabajar online, pero es que no ha habido horas. Gente trabajando sábados, domingos, porque le da una especie de como miedo a perder el tiempo por el hecho de estar trabajando en casa y no en una oficina, ¿no? Y eso es una parte negativa y que hay que peligrosa. O sea, yo estoy de acuerdo en lo que decía totalmente Antonella, José Mari, y siguiendo lo que tú dices, Jacobo, a ver, tenemos que plantearnos que lo que está pasando ahora no es lo que debe pasar después. Eso tiene que ser muy claro, ¿vale? O sea, ahora estamos en unas circunstancias completamente excepcionales, en que hay un miedo, en que pasan una serie de cosas, que cuando esto se haya terminado hay que implementar una manera de teletrabajar que no es esto. Es decir, José Mari, tú dices, es que claro, después de 15 reuniones con Zoom, es que eso es ahora.
cuando esto termine no vas a tener más que 1 o 2 a la semana como mucho. ¿Por qué? Porque a ti te gusta mucho más con tu gente tener tu reunión en la oficina. Sí. Con lo cual, la gente va a teletrabajar, pero no va a estar los 5 días de la semana, las 8 horas teletrabajando en su casa. Por supuesto que no. Ni en tu oficina, ni en casi ninguna. O ninguna. Entonces, ¿qué van a trabajar? ¿2 días a la semana? Bueno, pues ya veremos 2 días y los otros 3. Aquí yo me organizo y organizo con mi gente cuando tengo las reuniones, cuando tengo las reuniones de equipo, las reuniones de los proyectos. Y si a mí me interesa tener una reunión online, pues la tengo, pero si me gusta más tener las reuniones en la oficina, pues las tengo en la oficina. Y ya está, y no hay más lío que ese. Entonces, es una cuestión de planifico y cómo quiero tener mi organización trabajando online a partir del momento de turno. Y no hay mucho más. Cada líder va a funcionar de una manera, tú de una manera, Jacobo de otra, Antonella de otra, y Ana también dirá lo que considere. Entonces, pues ahí pues funcionamos cada uno. ¿Qué somos? Latinos. Los latinos necesitamos mucho más el contacto. Necesitamos, como tú dices, vernos. En cambio, si entre tu equipo tienes, a lo mejor, imagínate que tienes a un noruego y a un británico, pues es muy probable que te digan, oye, mira, yo no necesito estar ahí, yo me puedo conectar tranquilamente. Es una cuestión de cultura y una cuestión de carácter de la cual Ana nos dirá muy bien de qué va esto, pero es que esto es fundamental. Y no es todo como lo estamos viendo ahora, porque ahora hay un sobrecontrol, porque no sé qué es lo que está pasando. Sí. En cambio, después, ese sobrecontrol no es necesario para nada. Es ¿qué están haciendo? Estará, como decía fenomenalmente Antonella, es decir, a ver, tú tienes un trabajo que hacer. Haces el trabajo, que lo estás haciendo por la noche, pues hijo, ¿yo qué quieres que te diga? Pues fenomenal. Si a mí no me importa, si yo lo que necesito es el resultado, pues si necesito el resultado, está bien. Si ese trabajo afecta a otros departamentos o a otros no sé qué, a lo mejor sí que necesito que no lo hagas por la noche, que lo hagas durante el día porque otros tienen que estar en contacto para absorber eso y continuar. Entonces, a ver, ya somos mayores, es una cuestión de poner una organización y unas normas. Quería, justo en esto que estabas diciendo, estaba pensando, no sé si habéis tenido la experiencia todavía, porque la pandemia no nos lo permite, creo, pero no sé si tendremos más problemas a la hora de tener reuniones mixtas. Ahora me parece, de hecho, muchas veces la reunión por Zoom, cuando no estás harto, parece que incluso fluye mejor, ¿no? Es como las personas son más puntuales, hablamos del tema, es como que vamos más al trabajo y la gente no llega tarde a las reuniones de Zoom, o es mi experiencia. Y en las reuniones de la oficina ni te cuento, que cada uno aparece cuando quiere, ¿no? Pero no sé cómo va a ser cuando a lo mejor Jacobo está en la oficina, yo esté en el aeropuerto con un portátil, tú estés en tu casa o estéis todos en la oficina pero yo fuera. Si me ponéis en Zoom mientras vosotros habláis me voy a sentir fuera porque volvemos a dinámicas antiguas en las que nos olvidamos que hay alguien conectado. O sea, no sé cómo va a ser cuando sea muy mixto, que intuyo que va a ser muy mixto. Entonces no sé si eso hará que el que está en casa diga, mira, me voy a la oficina pues no me estoy enterando de nada. Yo he vivido experiencias de esas, las vivimos aquí. Yo estoy en la oficina ahora mismo. O sea, yo estoy en mi oficina desde el mes de mayo. Y lo vivimos así. Hay gente que se ha quedado más confinada, gente que le ha costado más desde el punto del regreso y ha participado en los comités de dirección perfectamente desde ahí y ha sido participativo. Y la semana pasada estuve dando clase en el IES y me sorprendió esto que estás diciendo, Antonella, porque las sesiones eran sesiones presenciales con 20 alumnos, pero 2 de ellos estaban fuera. Uno estaba en Argentina y otro estaba en Barcelona. Y entonces, la verdad es que, bueno, es decir, se te olvida, cuando estás dando la sesión con presencial, se te olvida que hay 2 tíos que están ahí escuchando y que quieren intervenir y no te diriges a ellos. Yo creo que ahí me encontré en la falta de dirigirme a ellos para decir, oye, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes algo que comentar o qué intervención quieres hacer? Entonces yo creo que a Isla es un poquito en ese sentido. Esa es la experiencia que yo he vivido. En el resto, en el comité de dirección con 6 personas, no, porque están metidos a saco. Entonces es una participación mucho más constante, ¿no? que en un aula. Pero vamos, he vivido esas 2 y esa es mi experiencia. No sé si te aporta algo, pero ha sido así.
Entonces yo te pregunto, José María, en tu próxima clase en el IS que tengas 2, 3 personas fuera, en esa siguiente clase, ¿qué va a ocurrir? Les voy a preguntar. Claro. Ya Les voy está, a aprendido. preguntar, claro. No hay Les voy a más. preguntar, pero vamos, en el minuto 1. Claro. Y ya está, ya has aprendido. Ya de lo que hablábamos al principio es que hay que ir aprendiendo todo esto nuevo. Claro. Y Lo entonces, mismo que en ya está. las sesiones presenciales se debería de prohibir terminantemente llevar ordenador y material electrónico, por ejemplo. Porque distrae el profesor, distrae al propio alumno que está viendo las noticias del mundo, ¿sabes? Yo lo hago, José María, yo lo hago en mis clases, ¿eh? Prohíbo ordenador y prohíbo móvil. Y me Lo miran. prohíbes, es Yo lo prohíbo. evidente. Es que yo creo que me miren, o que me miren y no me vean, pero que por lo menos me escuchen. Y luego ya... Claro, como estamos aquí, pero es que en Harvard lo prohíben, en el MIT lo prohíben también. Claro. Y aquí en España todo el mundo tiene una pantalla más grande que la cara del tío y yo no sé lo que está haciendo, ¿sabes? Y entonces me reconozco que me pone muy nervioso. Por supuesto. Hablo de tíos, o sea, yo doy sesiones de gente muy senior Sí. y me parece increíble, increíble. Y lo voy a prohibir. Si veo que lo hace Jacobo ya, voy a tomarme la licencia. Tomo buena nota ya. Lo que Ya no esto me ha justificado todo, Ana, ya. Lo que no me he atrevido todavía es a poner un textito para que dejen el móvil en la entrada, pero lo voy a acabar haciendo. No tengas duda. De verdad, ¿eh? Claro. Sí, sí. Cambia Yo también. Yo cuando doy clase y me llamó mucho la atención eso, decir, nadie me está mirando, está todo el mundo o con un móvil o con un portátil o con una, o sea, Claro. fue como, ¿pero esto qué es? Pero me hice a ellos, o sea, mi primera reacción generacional fue a que los mato. Claro. Creo que están Pero haciendo. Pero es después me di igual. cuenta que, o sea, me hacían preguntas, es como, oye, pues me están escuchando porque o sea, han buscado lo que he dicho y, o sea, me hacían como referencias o cosas, no todos, obviamente, pero intento ver si lo están utilizando como para la clase, por así decir, y si veo algo muy despistado, intento engancharle con algo, lanzarle preguntas o, ¿sabes? Como cosas así pero no prohibirles porque creo que les puede provocar más distancia a lo mejor para engancharse de esa prohibición, ¿no? Porque parece que ya lo llevan hasta metido en la ropa, la tecnología. Yo no les prohíbo como tal, pero sí les digo, no necesitáis ni el ordenador, ni siquiera que te piden, oye, el material de hoy, los apuntes, no necesitáis nada. Ya os lo daré cuando termine el esta. Cierras tal, te coges un bolígrafo, un lápiz, un papel en blanco y si tienes que apuntar cosas, las apuntas ahí, aunque no te va a hacer falta. Y das tu clase sin ordenador, eso sí, lo del móvil con lo de Jacobo, eso del cestito, creo que vamos a tener que poder hacerlo todos, pero por ahora se cierran el ordenador y ni siquiera les das el temario, que se lo das luego o que se lo den en otro momento. Pero que no lo necesitan. Yo les digo, no lo necesitas, ya lo verás luego. Y ya está. Este debate, perdón que cambie un poco, que gire un poco el debate el docente, el profesor, delante de sus alumnos, llevado al mundo de la empresa. ¿Qué debe hacer un líder, un buen líder, para conseguir que su equipo de trabajo se adapte lo antes posible a las bondades que tiene trabajar online? Es decir, vamos a llevar la metáfora del cestito del móvil a sus casas, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un líder para que un equipo de trabajo asuma que tiene que empezar a trabajar online y ser eficaz en el trabajo online? ¿Cómo los puede motivar? ¿Qué herramientas debe utilizar? Bueno, es decir, el líder lo que tiene que hacer es que, o sea, aquí la comunicación y la confianza son las dos palabras básicas. O sea, tiene que comunicar suficiente. Si antes ya era importante la comunicación, ahora lo es mucho más. Porque realmente detrás de una pantalla no es lo mismo que cuando estás físicamente, en que tu lenguaje verbal te dice mucho, cómo te sientas, cambia mucho que estés detrás de una pantalla. Entonces, el líder lo que tiene que conseguir con esa comunicación es agarrar y conseguir la atención de la gente, de su gente, y que estén metidos con la estrategia, metidos con los productos o los proyectos que tengan entre manos y ser lo suficientemente hábil para que todos estén enganchados en todo, no haya compartimentos estancos, que pueda fluir una comunicación que en vez de, no, hoy solo te pregunto a ti, mañana a ti, no. Todos tenéis que saber qué es lo que está haciendo todo el mundo para que todos puedan
fluir y si todos puedan compartir mucho más. Es decir, que haya un tema mucho más dinámico dentro de las organizaciones y dentro de las reuniones. Pero es una cuestión de trabajarlo mucho, de comunicarlo mucho, de involucrarse mucho como líder dentro de ese tema. Pero es que hay que aprenderlo, o sea, no estamos acostumbrados a eso. Entonces, como dice José María, o sea, en la siguiente reunión hay reuniones en las que todo el mundo está metido y otros en las que no. Pues tienes que conseguir que, depende de la reunión, pues la gente esté lo suficientemente participativa dentro de este tema. Y la comunicación es la única arma que tienes. Yo como respecto a eso y a las reflexiones que me estáis haciendo hacer personales respecto a mi experiencia que he tenido en estos meses atrás, es decir, hay un contrapeso al control, que no es control y que estoy de acuerdo que el control es lo peor que puede ocurrir aquí, pero sí nos tienen que sentir. O sea, yo creo que tienen que sentir que estamos. Y el sentir que estamos viene más por la vía empática, por la vía de sosiego, por la vía de transmisión de tranquilidad, no sé, de mantener el mismo nervio operativo, pero desde un cierto confort, transmitir energía, transmitir transmitir vitalidad. Transmitir vitalidad, joder, que decirlo es muy fácil, pero hacerlo es muy complicado. O sea, pero sí, en lugar de controlar, pues eso, sentir, en lugar de vigilar, apoyar, en lugar, o sea, que se trata de eso, es como gran hermano, ¿no? O sea, estás ahí cuando te necesiten, no estás ahí controlando como una gota malaya, insoportable, ¿sabes? O sea, creo que esa es la combinación y estar muy atento. Yo creo que requiere atención, que requiere sosiego, observación, cuidar los pequeños detalles, ¿no? A nivel de gestión de equipos y sobre todo con el equipo más próximo, equipo más puntero, ¿no? Pero bueno, esto quizá me lo estoy inventando, pero tiene sentido siguiendo un poco lo que estáis comentando todos, ¿no? De manera reflexiva. O sea que me sumo a eso. Me encanta. Yo, en mi opinión, cuando pasó lo de la pandemia, pasamos de un día a otro a trabajar en casa, que no es lo mismo que teletrabajar, porque lo que tuvo que hacer es salir adelante como pudieras y tal, ¿no? Pero claro, es muy distinto y de hecho creo que todavía van a salir algunos agujeros en temas de seguridad y de algunas empresas de ciberseguridad que van a tener algún problema, ¿no? Pero claro, es lo que decía Antolena un poco al principio, ¿no? Que no por digitalizarnos, independientemente que ya valoremos que vamos a ir avanzando y aprendiendo y poniendo las herramientas correctas para el teletrabajo, pero independientemente no es lo mismo digitalizarse que transformarse. Y yo creo que esa es la diferencia con lo que decía Antonella, de seguir pensando con el mismo esquema de pensamiento y quererlo traducir a digital. Yo creo que lo que hay que hacer es transformarnos de forma de pensar y de hacer las cosas de distinta manera y a lo mejor hasta hacer otras cosas. A mí me ha pasado con mi trabajo, ¿no? Que yo me quedé de la noche a la mañana sin dar una clase, llevaba eventos y alguna conferencia todo suspendido y entonces mi obsesión fue como digitalizarme en ese sentido, montar una nueva plataforma, traducir los cursos para que se pudieran hacer online, etcétera, etcétera. Pues claro, cuando he terminado también me he dado cuenta que no solo es eso, que lo que tengo que hacer es digitalizar mi negocio entero. Tengo que volverme a replantear qué segmento, digamos, de mercado o qué cliente es el ideal ahora, qué tipo de comunicación tengo que hacer para la conversión, qué marketing tengo que aplicar. O sea, todo eso es una transformación brutal, ¿no? Y yo creo que ahí todavía nos falta un poquito, ¿no?
Y luego también respecto a lo del liderazgo, pues, hombre, yo esto creo que es como la tecnología, que la tecnología en sí misma no es buena ni mala, es cómo la utilices, el sentido que le des y tal, ¿no? Y aquí pasa un poco también pasa eso, ¿no? Que todo tiene ventajas e inconvenientes. Yo personalmente creo que el teletrabajo tiene, cuando lo lleguemos a conseguir, como decía Diego, pero va a tener más ventajas que inconvenientes, porque si no, no hubiera estado con una tendencia a la alta en muchísimos países, ¿no? Y yo creo que va a ser así, y para mí el kit de todo es saberlo aplicar en cada caso y luego ir a un sistema completamente híbrido, o sea, ni es todo online ni es todo presencial, sino pues dependiendo, si es un equipo de marketing a lo mejor se reúnen 3 veces, pero si es un financiero una o uno cada 15 días, o sea, y yo creo que además las empresas que son más punteras, que ya lo habían aplicado antes de todo esto, están en esa línea, o sea, ser equipos híbridos, intentar seguir dando mucho el liderazgo o sea, mantener el propósito, mantener el dar sentido, el explicar por qué se va los cambios, etcétera, etcétera. Y yo creo que es todavía más importante que cuando es presencial. En las empresas que llevan ya muchos años funcionando en online, todos te dicen exactamente lo mismo. Es decir, no puedes hacer un totalmente online porque no funciona, pero no funciona en ningún sitio. Entonces, siempre es un híbrido entre presencial y online. Y ahí hay una rotación y depende de cómo se organicen y buscan una organización. Fíjate en que los equipos vayan pues para mezclarse entre ellos. O sea, no solo que va el propio equipo junto, que van para reuniones y cosas del proceso, sino que buscan que se mezclen con otros equipos. Sí. Es decir, para que haya pues de verdad una simbiosis entre equipos para que se ayuden y colaboren entre ellos, cosa que a lo mejor antes no hacían. Sí. Pero ahora lo buscan porque van menos a la oficina. Entonces, al estar menos personas a la oficina, ese contacto lo haces con otro que normalmente no hablabas con él. Pero eso se busca es proceso. Entonces, ahí lo que puede haber es pues que entre equipos, entre organizaciones, pues lleguen a ayudarse y a colaborar mucho más que a lo mejor antes no colaboraban. Sí. Pero eso se está buscando apostar. Y siguiendo lo que tú decías de utilizar la tecnología, a mí me ha pasado, supongo que a vosotras dos, que también sois coach como yo, a mí me ha costado mucho hacer un proceso de coaching online. Porque para mí, uno de mis fuertes es ganarme la confianza y controlo mucho el lenguaje no verbal del pupilo que tengo delante cuando lo tengo enfrente. O sea, cuando estoy en una mesa con él. Y online me cuesta mucho más. Entonces, eso lo estoy teniendo que aprender y estoy en ello. Todavía no tengo el mismo nivel, pero sí sé que me tengo que fijar mucho más y tengo que estar mucho más atento de lo que estoy cuando estoy con la persona cara a cara en una mesa. Entonces, a mí, por ejemplo, sé que eso es un aprendizaje que todavía me está costando. A mí me pasa en las clases. Acostumbrada a recibir ese feedback que tienes y verlo, y ahora me es mucho más complicado en online. Pues eso mismo les pasa a un líder cuando tiene a su equipo de trabajo de la oficina en lo mismo. Es decir, unos pues son más fáciles, lo tienen más fácil porque por lo que sea, les es más fácil ese contacto con las personas, y otros necesitan un contacto mucho más directo con sus equipos para entender y para tener ese feedback de si me están entendiendo, les estoy transmitiendo realmente las instrucciones que quiero que hagan o los puntos importantes de ese proyecto, o no me están entendiendo. Entonces, tenemos que aprender a que lo que hacíamos muy bien cara a cara, pues tenemos que trasladarlo y hacerlo bien también online. ¿Que luego va a ser mixto y habrá de todo? Perfecto. O esos temas mixtos híbridos que decía Antonella antes.
Entonces, tendremos que aprender a pues, darles cada 5 minutos a los que están fuera, José Mari, la palabra y preguntarles que cómo van, si se están enterando. Claramente. Entonces, yo estaba pensando, mientras os escuchaba, en lo que habéis dicho de que será todo híbrido, y estoy de acuerdo, en que a mí me está sirviendo, y también con mis clientes, en que lo que es conceptual, es decir, el pensamiento sea 100% digital. Es decir, partamos desde 100% digital, que tiempo para matizar, para hibridar, para inventarme una palabra, hay. Porque a veces nos hacemos trampas al solitario. Y a veces el hecho ya de estar buscando eso que sea híbrido o un 50% o ver cómo mezclamos, tendemos a coger como lo bueno que ya conocemos y ver, bueno, y sí, añado cosas nuevas, ¿no? Pero para no hacernos trampas al solitario, creo que puede ser interesante hacer reflexiones 100% digital y luego ya como ir para atrás, ¿no? No sé si me explico en ese punto. Y en relación a las limitaciones que estabais comentando, ¿no? Oye, pues en la clase o en una sesión de coaching, no sé si también es algo cultural de nuestro país, creo que sí, me parece, que es que tendemos a ver las limitaciones de las cosas nuevas, ¿no? Tendemos a ver los problemas que se nos plantean con todas estas situaciones y no tanto los beneficios que nos trae. No digo que lo hagamos todos, pero sí que me doy cuenta que siempre es como, bueno, pero es que esto no me permite conectar, es que esto no me permite estar, es que esto no me permite, vale, pero que sí te permite, que a lo mejor te da otra flexibilidad en ese sentido. Y de hecho creo que es lo primero que debería hacer un líder, por la pregunta que nos ha lanzado Jacobo, ¿no? Que si tengo que liderar a un sistema, a un equipo, creo que lo primero que sería conveniente que yo hiciera es autoliderarme. Es saber en qué punto estoy yo frente a la tecnología, frente al cambio, qué concepto de teletrabajo tengo, qué concepto de liderazgo tengo. O sea, antes de ver cómo me relaciono con ellos, espérate, mírate tú y ponte tú bien antes de poder compartir, ¿no? Y una vez que esté ahí es cómo conseguir también, antes lo habéis hablado al principio, que es esencial para mí en esto, la confianza. Si yo soy capaz de autoliderarme y tengo capacidad de liderar en este entorno, lo primero que tengo que crear es un espacio de confianza entre nosotros, con todos los que participemos en ese equipo, porque sin ello sería totalmente dificilísimo ejercer un liderazgo entre todos. Insisto en lo de entre todos para también separarnos de los liderazgos que más conocemos, más jerárquicos, ¿no? Que al final no es solo el liderazgo que pueda trasladar yo, inspirar yo, sino que también el equipo ejerce un liderazgo sobre mí y de hecho debo dejar su espacio para que ellos lideren también y aprender de ellos, no solo ver cómo yo les lidero ni mucho menos, ¿no? Como líder también creo que es muy importante que tengan en cuenta el respeto digital, lo que hablábamos antes del cansancio digital que tenemos, de las horas que metemos, de lo que impacta que te escriban un mail a las 9 de la noche o un domingo o a las 3 de la tarde si estás comiendo. Entonces es tener muy consciente el respeto por el otro y pasarlo al respeto digital porque es muy intrusivo. Y es bueno, si yo te dejo un mail, si yo te dejo un WhatsApp, vale, pues déjamelo en otra hora, que no te cuesta nada, que además es que ya puedes, si no estás en ese momento, lo puedes programar para que llegue más tarde, o sea, que no me toques las narices. ¿Vale? Es como no me interrumpas así, es muy intrusivo. Luego iba a decir algo, luego, y creo que para el liderazgo también puede ser muy interesante ver la posibilidad que esto le permite al talento, ¿no? Es decir, no sé si a lo mejor habéis tenido la experiencia de que alguien del equipo se ha ido de la organización o de tu equipo porque se ha ido a vivir a otro sitio. Y no porque quisiera dejar el equipo o la organización, sino que, bueno, por circunstancias, pues se ha ido a vivir a no sé dónde. Pues ahora ya no es necesario que deje el equipo. Puede vivir en Luxemburgo y seguir colaborando. Entonces creo que también ganamos en esa potencialidad del talento, que no hace falta dejar un proyecto, un equipo, una organización porque físicamente ya no puedas estar con ellos y creo que es una ventaja enorme. Y creo que también el líder debe hacer el esfuerzo en lo que decía antes de respeto al espacio y demás, como cuidar la salud, tanto suya como del resto, física y mental. Física por cuidar el espacio de trabajo, porque es que ahora estamos trabajando en cualquier espacio, en cualquier silla, en cualquier mesa, o sea, los dolores de espalda van a ser tremendos, los fisios se van a forrar, pero creo que es muy necesario que eso esté muy cuidado, ¿no? También, y la salud mental
invitar a tu equipo a esa desconexión mental, incluso a lo mejor antes o después de una reunión hacer esa desconexión o bueno, pues ayudarles de esa manera. Empezar una reunión simplemente respirando, que os puede sonar a gilipollez, pero a lo mejor 5 minutos de respirar de una reunión a otra, lo que decía antes José María, es como, Sí, por vamos. favor, dame un respiro. Es una fiesta eso. Y luego, bueno, no sé si es lo menos humano, pero por meter algo tecnológico, creo que sí que es necesario también que como parte de un equipo o como líder de un equipo tengas un conocimiento tecnológico. Sí. Que te manejes muy bien en metodologías Agile, que te manejes muy bien en herramientas, en Mural, en Slack, en Trello, lo que te dé la gana, pero el tener un conocimiento técnico te va a facilitar conseguir conectar y hacer dinámicas y estar más cerca, aunque estés alejado físicamente. Entonces, bueno, Sí. pues esa parte de no tenerla creo que también es un trabajo interesante hacer. Muy, muy interesante y totalmente de acuerdo. Muy interesante. No, siento deciros que llevamos casi una hora ya. Estamos a punto de cumplir el tiempo. Es que cuando se va el tiempo volando. A mí me gustaría hacer la última pregunta a Diego. Yo sé, o sabemos que estás llevando a las empresas, a distintos clientes tuyos, un servicio personalizado de transformación al trabajo online. ¿Cómo haces esto? ¿Qué ofreces? ¿Cómo hablas con un líder o con un directivo para ofrecer este servicio? ¿Y qué le estás ofreciendo? Bueno, estoy con Juan Carlos, hablamos de este tema en mayo y le empezamos a dar una vuelta. Y lo que estamos comentando, estamos ofreciendo es una consultoría muy, muy personalizada y además, bueno, que se puede ver en diferentes bloques. El espacio en grande es dividirla en 2 partes, una que sería desde ahora hasta el momento en que haya una vacuna, un tratamiento o llámalo X, aunque se acabe un poco este lío, de cómo organizo. Ojo, porque solamente por ahora estamos hablando de organización, no estamos hablando de meternos con los líderes, sino simplemente organizar, ¿vale? Este caos que suele haber. Entonces, desde este momento hasta el momento en que haya una vacuna o que haya lo que fuera, lo que hacemos es llegar a un consenso entre la organización y los empleados. Porque hay muchas personas, yo tengo miedo, yo no puedo, tengo que cuidar a mi madre, yo los niños, o sea, tengo mucho lío. Entonces, como hay muchas excusas, y perdonadme la palabra, entonces, de aquí a ese momento, llegamos a un acuerdo de que el teletrabajo lo vamos a hacer, o el trabajo online lo vamos a hacer así. Venga, pues ya está. Pero lo que buscamos luego es pensar cómo la organización quiere que al final se quede ese teletrabajo dentro de a partir de ese momento, que no tiene por qué ser igual. Entonces, a partir del momento en que podamos decir, desde este momento hay una vacuna, hay un tal, ya se acabaron las historias y a partir volvemos a lo que sea, pero como el teletrabajo tiene que continuar, ya no lo podemos volver atrás, pues a partir de ese momento, en esta organización el teletrabajo va a funcionar así. Pero va a funcionar no en genérico en toda la organización, sino cada departamento tendrá su historia, cada jefe de equipo tendrá su historia, pero ya mandado por la organización. Entonces, vemos durante todo ese tiempo, después en esta primera parte, lo que ha funcionado, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado también, lo mejoramos, lo arreglamos para que al final lo que se quede sea, bueno, desde la prueba hagamos algo que de verdad funcione. Entonces esa sería la idea al final. ¿Qué nos estamos encontrando? Que esta primera parte la están solventando más o menos como pueden. Pues la semana que viene todos a casa, la semana que viene todos a la oficina, las 2, 3, o sea, unos líos que te mueres, pero sí están empezando a pensar que cuando esto termine sí tienen que tener un orden. Entonces ahí la gente pues le está interesando más esta consultoría que estamos planteando. Muy interesante. Y bueno, pues esa es un poco la historia. No sé si Antonella, Ana o José María tenéis alguna pregunta. No, yo lo que digo sobre esto es que una vez que todo esto se pase, como yo me lo imagino también, es que ya siempre va a ser un poco híbrido todo. Es decir, por ejemplo, las reuniones nuestras, estas que hacemos de Mastermind, pues a lo mejor si hacemos
una presencial a final de año, pero las otras por efectividad a lo mejor las vamos a seguir haciendo online y antes nos las hacíamos, ¿no? Y no sé, el otro día leí una cosa de un festival de música famosísimo que hay en Alemania. Claro, este año lo ha tenido que hacer online, ¿no? Pero habían vendido muchísimas más entradas porque lo habían puesto súper barato y tal. Y entonces creían que el año, cuando todo esto se pase, ya siempre va a haber dos versiones, online y presencial, ¿no? O sea que quiero decir que muchas cosas sí que va a quedar siempre como las dos versiones, ¿no? Sí. Sí. Se ha aprendido que online funciona, pues oye, es un negocio más, no pasa nada. Sí. Ha llegado para quedarse, como decía el otro día uno que escuché. Ha llegado para quedarse, pues habrá que adaptarse a ello. Y sacar el Claro. Bueno, vamos a sacar lo mejor que podamos, la mejor versión de este trabajo online y vamos a conseguir que nuestros equipos pues, sean lo más eficientes posibles y, como decía José María antes, de una manera mucho más humana y sin tener esa presión que ahora mismo se está teniendo. Ya hay organizaciones que están poniendo prohibiciones, incluso, con la palabra prohibición, de mandar WhatsApps o de mandar mails a partir de una hora, para evitar esto. Antonella, me tendrás que explicar cuál es el sistema para programar mails que disparen a una hora determinada. Hecho, yo te hago un tutorial y te lo envío. Hazme un tutorial porque me parece relevante. Yo lo uso mucho, es que es como, mira, que esto lo mande mañana a las 9 de la mañana y me desentiendo. ¿Me puedo sumar al tutorial? ¿Quién me lo mandas, Antonella? Hecho. He tomado nota, te voy a perseguir para que lo digas. O sea que, Muy bien. Hecho. Bueno, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Y al resto, por supuesto. Igualmente, un placer veros a todos. Igualmente, un lujo estar con vosotros. Y Diego, Totalmente. muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti. Así que os enviaré ahora, tarda un poco en descargarse, pero bueno, os lo digo para que quiera utilizarlo en redes o tenerlo o lo que sea. Súper Muy bien. bien. Gracias a todos. Un placer. Gracias. Gracias, Ana. Abrazo. Chao. Chao, chao. Adiós.